Sexólogos, educadores sexuales, disforia de género, nueva ideología, nuevos expertos, un mayor desarrollo de la humanidad o su destrucción. Nuestro entrevistado de hoy se pronuncia sobre estos temas controvertidos. Estudió biología, química y ciencias de la música y es profesor de la Universidad de Kassel desde hace 29 años. Trabaja como científico de proyectos en Stanford y San Francisco desde 2007, con unas 350 publicaciones científicas y 17 libros especializados. Figura en la primera categoría de todos los científicos naturales en ResearchGate. Atrae la atención de los medios de comunicación con sus críticas a las medidas para contener la pandemia de coronavirus, al calentamiento global provocado por el hombre y causado por el dióxido de carbono y a la ideología de género. El invitado de hoy en CLATV, el biólogo evolutivo profesor Dr. Ulrich Kutschera. Bienvenidos, queridos telespectadores, y una calurosa bienvenida al profesor Dr. Kutschera. Muchas gracias por hacer el viaje y estar disponible para una entrevista hoy aquí. Gracias por su amable invitación. Profesor Kutschera, palabras de moda como diversidad, transgénero, LGBTQ se han convertido en parte integrante de nuestra vida actual. Y hace unas semanas, el presidente estadounidense Trump dijo que solo conoce 2 géneros. Ahora hubo una campaña electoral en Alemania. Friedrich Merz ha dicho que entiende que Trump solo reconozca 2 géneros. Esto provocó una enorme indignación en la organización de gays y lesbianas de la CSU. Como biólogo evolutivo, ¿qué opina de tales afirmaciones? Sí, es bastante sorprendente y también un síntoma de la decadencia de nuestra educación general. Carl von Linné, un biólogo muy importante, introdujo el término sexus, sexo biológico, en la literatura ya en 1735. Y desde 1735 los biólogos sabemos que hay 2 sexos en todos los organismos que se han estudiado hasta la fecha, a excepción de las bacterias. Es decir, sexos igual sexo biológico. Y así se ha definido en biología evolutiva desde Darwin. Los individuos masculinos pueden ser chimpancés, también pueden ser humanos. Se definen como productores de esperma. Es decir, individuos que producen muchas células sexuales pequeñas, gametos. Las personas de sexo femenino se definen como proveedoras de óvulos con función reproductora. Y más del 99.9% de todos los nacimientos vivos, tanto en el reino animal como en el humano, son exactamente iguales. Por lo que tenemos más de un 99% de macho-hembra. Ningún biólogo ha encontrado una tercera forma de gameto en los últimos 300 años. Se trata de una mezcla de óvulo y espermatozoide, ovocitos grandes, ricos en nutrientes, que contienen también la mitocondrias, espermatozoides pequeños. Llamamos a este fenómeno anisogamia, igual desigualdad de tipos de gametos. Y cuando alguien habla de sexo, primero se aplica la definición de masculino-femenino. Ahora, lo segundo, en biología, desde hace unos 200 años, entendemos por sexo el proceso de fecundación, fusión, óvulo, espermatozoide. Los actos eróticos, es decir, los actos de amor, pueden conducir a la fecundación interior. Ahora hablo preferentemente de humanos. Pero no tienen por qué, y todo esto está mezclado. La gente confunde sexus, sexo, fertilización biológica, con erotismo. Y el resultado es, como decirlo, un caos infinito. Pero ahora la propaganda nos dice constantemente que hay más de 2 géneros. Bueno, eso está más o menos al mismo nivel intelectual que decir que la Tierra es un disco. Hay 0 pruebas para la afirmación de que hay más de 2 sexos biológicos, sexus. Por otro lado, las pruebas de que hay 2 sexos están disponibles en miles de publicaciones científicas muy buenas. Yo mismo he contribuido a un gran número de estos trabajos. Se trata, pues, de una pura superstición
predarwiniana nada más. ¿Y cómo cree que se puede llegar al punto de que la ideología que actualmente está ganando terreno en las escuelas se propague de forma extrema en los medios de comunicación? ¿Cómo puede llegar a calar en nuestra sociedad cuando cualquiera que haya prestado un mínimo de atención en las clases de biología sabe que solo hay dos géneros? Entonces tenemos que definir el segundo término. Sexus igual sexo biológico, sexo igual fecundación. Hemos aclarado. Pero ahora existe el término género. También debo ser muy claro al respecto. Oscar Herbig, nadie lo conoce, pero fue un biólogo muy importante. En 1780 descubrió por primera vez el acto de la fecundación en los óvulos de erizo de mar. Es decir, que el espermatozoide se fusiona con el óvulo. Acuñó el término género en el sentido del desarrollo de animales de sexo masculino y femenino. Y el concepto de género desempeña un enorme papel en la investigación evolutiva. Por ejemplo, hay libros sobre el sexo y el género en las plantas con flores. Las plantas con flores pueden ser masculinas y femeninas, producción de polen, polinización y fecundación del ovario. Así tenemos el concepto de género en biología, el desarrollo de animales de sexo masculino y femenino. Sin embargo, John Money, un psicólogo del que podemos hablar con más detalle, acuñó un nuevo concepto de género en 1955 y representa el género psicosocial de una persona, es decir, su masculinidad o feminidad percibidas. Y ahora tengo que criticar al presidente Trump porque ha confundido sexo y género. Ahora viene la afirmación crucial. En más del 99% de todos los hombres y mujeres, sexo biológico, la presencia de los órganos sexuales primarios, ovarios, en las mujeres, testículo en los hombres, estos son los órganos sexuales primarios, y producen el esperma y los óvulos y las hormonas sexuales de forma natural. Eso significa que el hombre típico, la mujer típica, en el 99.9% de los casos, 999 de cada 1000 son iguales. Pero hay una minoría muy pequeña, muy por debajo del 0.1%, en la que existe la llamada disforia de género. Pero ahora se ha preguntado, ¿por qué ha tenido tanta repercusión esta ideología? De ahí viene esto. John Money, era un psicólogo inquieto que vino de Nueva Zelanda, muy inteligente, por cierto, que luego emigró a los Estados Unidos, que escribió una tesis doctoral en la Universidad de Harvard en 1955, donde tomó los bebés intersexuales, 1 de cada 3000 son bebés intersexuales, no claramente reconocibles, hombre-mujer, más tarde mayoritariamente asentados. Los llamó hermafroditas, lo que era erróneo. Luego desarrolló un constructo, por así decirlo, de que lo masculino y femenino percibido es variable después de todo. Hay bebés intersexuales que no son exactamente correctos, pero solo 1 de cada 3000. Siempre omití a mencionar, y esta es la gran crítica que me gustaría dejar muy clara aquí, que en más del 99% de los casos no hay ningún problema, el sexo y el género coinciden, sino porque existe una íntima minoría, menos del 0.1%, bastante real, en la que un varón anatómico, una persona XY, tiene un tic cerebral femenino. Esto es muy raro. Sobre esta base se acuñó entonces la ideología de la lechera, de que todos podemos cambiar de alguna manera nuestro sexo-género porque hay bebés intersexuales, es decir, personas transexuales muy raras. Pero incluso la distinción que ahora ha hecho claramente aquí no se está haciendo. Es simplemente un caos.
que básicamente tienen lugar en el nivel preescolar. ¿Por qué? Los niños pueden distinguir intuitivamente entre niños y niñas. Se trata de una disposición innata. Y los niños saben que el 99% de las demás niños son hombres o mujeres. Que existen esas raras excepciones, ¿vale? Existen en todas partes. Hay excepciones en todas partes. Es decir, una ideología que prácticamente oculta que solo afecta a una ínfima minoría en la que sexo y género no coinciden. Esa es la respuesta. Pero John Money apenas es conocido aquí en Alemania. Por supuesto que no lo menciona. Pero ¿cómo puede ser, cuando usted dice eso en términos de cifras, que una minoría tan pequeña, yo diría que la mayoría, esté casi aterrorizada por las tendencias actuales de nuestra sociedad? Ya ni siquiera se puede decir que solo haya dos géneros. Sí, la palabra aterrorizado es exactamente correcta. Puedo subrayar todo lo que dice. ¿Y cómo se hace ahora? Una de las razones es que en Alemania y también en Estados Unidos, pero Trump ahora habla claro y ya lo ha plasmado en la ley, las minorías tienen obviamente tanto apoyo de la izquierda verde que pueden aterrorizar a la mayoría. De ahí viene. En última instancia, sin embargo, siempre se basa en la ignorancia de hechos biológicos básicos. He descrito todo esto en este libro. Lo diré de nuevo porque tengo que hacerlo. De lo contrario, me enfrentaré a cargos criminales. Incluso las organizaciones políticas dependientes de la OMS confunden sexo y género. No se dan cuenta de que los órganos sexuales primarios son los testículos en el caso masculino y los ovarios en el caso femenino. Es decir, que los órganos copulatorios pene-vagina son formaciones secundarias. Los hombres y las mujeres se definen por las diferentes células sexuales o gametos que se forman en las gónadas. Incluso este conocimiento, que tiene 200 años, simplemente se ha perdido. Y la biología está siendo sistemáticamente desacreditada y rechazada. Y los biólogos, bueno, si eres biólogo y hablas en público como yo, tienes un pie en la cárcel. Esto ya ha llegado así de lejos. Ese es el poder que ya tienen estos ideólogos pseudocientíficos, en mi opinión, cuasi religiosos. Hemos llegado hasta ahí, sí. Antes ha mencionado brevemente el término disforia de género. ¿Puede explicárselo de nuevo a nuestros telespectadores? ¿Qué es esto? También escribe mucho sobre esto en su libro. Usted habla de ello en el contexto del músico de rock Mick Jagger. ¿Cómo se le ocurrió esta comparación? Bueno, en primer lugar, yo mismo estudié musicología y toco el piano desde niño, y eso también es música. Pero no soy fan de Mick Jagger ni de los Rolling Stones. Pero Mick Jagger es un hombre que encontró su camino en la música a los 18 años, pero también en su vida privada. Y siempre decía, me encantan las mujeres jóvenes. Y así tiene 8 hijos con 5 parejas. A sus 80 años todavía se mantiene firme y dice, así soy yo. Para dejarlo claro, he acuñado el término euforia de género. Antes no existía, solo está en el libro. La euforia de género, es decir, cuando un hombre o una mujer están completamente de acuerdo con ser hombre o una mujer. A sus 80 años, Mick Jagger sigue sintiéndose muy a gusto como hombre y sus parejas también. Si nos fijamos en el entorno de Mick Jagger, todos son una especie de modelos, así que la euforia de género. Y una vez definido el término euforia de género, podemos agregar maravillosamente la disforia. La disforia de género es una insatisfacción extrema con el propio sexo biológico. Y ahora tenemos que hacer hincapié en algo muy importante. Existe un porcentaje muy real, definido clínicamente, de menos del 0.1%, es decir, más bien el 0.01% de todas las personas de las culturas occidentales que padecen auténtica disforia de género. Tuve varias discusiones con las personas trans XY más famosas de la Universidad de Stanford.
la señora Lili Zheng, un hombre XY, y Lili Zheng, si se la puede encontrar por todas las partes en Internet, también aparece en los medios de comunicación. Ya en la primera infancia, mucho antes de la pubertad, sentía que estaba en el cuerpo equivocado y entonces desarrolló problemas psicológicos muy graves. Así que estoy convencido de que esta persona, una persona trans XY, sufre una disforia de género real. No puedo explicarlo de otra manera. Pero además, existe un culto a la moda. Mira, estuvo muy por debajo del 0.1% hasta 2010. Ahora, en Estados Unidos tenemos un 0.5% de niños y jóvenes que sienten que viven en el cuerpo equivocado. Pero hay una iniciativa de padres en Estados Unidos. Hay 1.700 parejas de padres que tienen un niño o una niña que lo padece. Y estos padres han formado un grupo que trabaja junto con psicólogos. Conozco personalmente a algunos de los psicólogos y están bastante claro que este culto a la moda, el culto a la moda transgénero, es algo que tenemos que cambiar a través de la educación. ¿Cómo se nota la diferencia? Muy sencillo. La auténtica disforia de género aparece mucho antes de la pubertad. Por tanto, si un niño solo juega con muñecas a partir de los 3 o 4 años y actúa de forma muy femenina, podría ser una señal. Sin embargo, si un niño o niña se desarrolla con normalidad hasta la pubertad y de repente siente que tiene el cuerpo equivocado, es un signo muy claro de disforia de género de inicio rápido, o ROGD. Y la única forma de contrarrestarlo es mediante la educación. Debemos impedirlo a toda costa. Esta castración química, es decir, dar bloqueadores de la pubertad y otras cosas hasta llegar a la mastectomía, todo esto debe detenerse. Trump lo está haciendo bien, sin embargo, tenemos que decir, hay un pequeño porcentaje y estas personas merecen nuestra protección. No se puede decir que todos los transexuales sean infieles, eso es totalmente falso. Hay un pequeño porcentaje. Gut, aber dieser kleine Prozentsatz, Bien, pero este pequeño porcentaje, creo, no es el problema que tenemos socialmente ahora mismo. Ya usted lo ha dicho, el culto a la moda es el problema. Se está promoviendo activamente, precisamente para que los jóvenes se familiaricen con ella. A los jóvenes también se les hace creer muchas cosas, como usted ha mencionado. Ahora también ha mencionado la castración química. Me gustaría llegar a otra cosa que describe en el libro. Muy interesante que la TV ya ha informado sobre ello. John Money ha iniciado un experimento con los gemelos Reimer. No fue una castración química, fue una castración quirúrgica de un niño de 2 años. ¿Qué opina de este experimento? ¿Por qué no utiliza este experimento para explicar qué tiene que ver esto con la disforia de género? Así que para ser auténtico de nuevo ahora, hablé con el profesor Milton Diamond, murió recientemente. Es un profesor de biología que luchó contra John Money durante décadas. Argumentó en su contra, llegó hasta los tribunales y tengo un montón de información privilegiada que también he presentado en el libro. Así que aquí está la cosa. John Money era un hombre inquieto, extremadamente egocéntrico, sin hijos, probablemente bisexual. Por otra parte, un hombre muy inteligente. Ha trabajado como sexólogo toda su vida. Él mismo inventó el término sexólogo, suena bien. En 1965, cuando el diminuto pene de un hermano gemelo fue destruido durante una circuncisión con electrocauterio, simplemente desapareció. Después de aquello, los padres estaban desesperados. Entonces oyeron hablar de famoso profesor John Money en la televisión y acudieron a él. Y él les dijo, sí, maravilloso. Ahora castramos al niño, le quitamos los órganos sexuales primarios los testículos. Entonces tenemos un control, el hermano Reimer, el niño, y luego tenemos el castrado y lo criamos como una niña. Y eso no funciona en absoluto. Puedes hacer hincapié en la euforia de género que tan bien retraté en Mick Jagger. El neutro siempre se ha definido como un chico. Gritaba vestido de chica, soy un chico, aunque estaba castrado. ¿De dónde procede?
Está bastante claro que viene del hecho de que los humanos y otros mamíferos solo se convierten en hembras antes de nacer. Cuando se activa el cromosoma Y, el gen de control maestro SRY del cromosoma Y, después de la sexta semana de embarazo, el embrión, que es principalmente femenino, se masculiniza activamente. Más tarde, el cerebro femenino se masculiniza activamente. Ese ya era el caso del hermano Reimer, que ya estaba completamente masculinizado, aunque fue castrado a los 2 años. Ahí se ve de maravilla. Y en el caso de los verdaderos transexuales XY, hombres que se sienten mujeres como Lily Zhang, la masculinización secundaria del cerebro primordialmente femenino no ha funcionado, y esto puede demostrarse maravillosamente con el índice sexo cerebral. Así que sabemos mucho sobre estos casos de biología. Para terminar con Reimer, ambos hermanos se quitaron la vida, muy trágicamente. Al castrado, John Money le dijo: maravilloso, cuando llegas a la pubertad te implantaremos una vagina de plástico y entonces podrás vivir como una mujer. De todas formas, no necesitas hijos. Él mismo no tenía hijos. De todas formas, los niños no juegan nunca papel en este mundo de ideólogos de género, como mucho para abusar de ellos. Los niños no encajan allí, en ninguna parte, o quizás apenas en los márgenes. La cosa fue a más cuando el famoso profesor Money vino a hablar con los padres. Una vez, cuando Reimer tenía 8 años, estuvieron los hermanos en el hospital, estaban en la Universidad de Johns Hopkins, se subieron al tejado y dijeron: saltaremos ahí abajo y nos suicidaremos si tenemos que volver a ver a ese monstruo de John Money. Fue terrible, fue terrible. Y al castrado luego le hicieron bullying, claro. Así que era terror psicológico. Más tarde se operó, se casó y adoptó hijos, pero su mujer le abandonó, por lo que se suicidó a los 39 años. Muy, muy cruel. Ahora viene la conclusión. John Money rechazó las críticas del experimento fallido hasta su muerte. Dijo: todo funcionó. Simplemente lo ignoró. Y había que decir que era un hombre tan testosterónico que se limitaba a gritar a los expertos en las conferencias. Probablemente abofeteó a Milton Damon en una conferencia, lo que de alguna manera ha llegado hasta nuestros días. Hasta hoy. Y así pudo imponerse la ideología de género, que ya había sido refutada en los años 60, es decir, que en principio podemos cambiar nuestra percepción psicosocial de género. La ley de autodeterminación, una completa broma, sí. Así es como se ha conservado. Y los biólogos como yo, que nos dedicamos a la educación, simplemente fuimos, combatidos legalmente y demás. Así que para resumir, porque debemos llegar poco a poco al final, podemos decir que usted lo llama el culto a la moda de la ideología de género, tal como lo experimentamos hoy en día, tal como lo experimentamos en las escuelas, en las universidades. En realidad está claramente refutado, pero sin embargo ha encontrado influencia en nuestra sociedad y, como usted dice, debe ser combatido activamente. Es solo una especie de religión sustituta. Eso está muy claro. Es prácticamente una secta. Se puede equiparar a la ideología del cambio climático. El clima siempre ha cambiado, pero la hipótesis del CO2, es decir, que el dióxido de carbono era la causa principal del calentamiento global mínimamente documentado, nunca se ha demostrado. No existe una correlación positiva continua entre el nivel de CO2 y la temperatura media de la Tierra. Así que cualquiera que tenga una publicación y me la envíe, me encantaría leerla. No conozco ni una. Conozco. He leído cientos. Es un culto a la moda. Así que la ideología transgénero es como la manía de cambio climático, así como el asunto corona. Eso sería otro tema. Son modas y los pocos científicos independientes que aún existen tienen que disparar contra ellas. Y me alegro de que el presidente Trump, a menudo algo grosero, no siempre del todo acertado, pero en principio aportando una agenda de razón a la discusión, diga ahora con un martillo de vapor:
hay dos géneros en Estados Unidos, lo que también es verdad. Entonces, muchas gracias por su tiempo Muchas y les gracias. deseamos mucho éxito con su libro. Gracias.